Hola chicos, muy buen día. Espero tengan ustedes. Vamos a dar inicio con la clase número 2 respecto a las bases de la medicina tradicional china. Vamos a seguir retomando un poco el tema de la filosofía para posteriormente poder pasar a como los puntos de referencia de los canales de acupuntura y a partir de ahí dar inicio ya como tal a los ejercicios, las indicaciones y sus funciones, ¿de acuerdo? Entonces, dando inicio con las bases filosóficas, tenemos nuevamente como introducción que es todo aquello que atañe a un aspecto metafísico de la naturaleza del Tao y éticos, también sobre el gobierno de la nación y el ideal del hombre sabio que explica sus ciencias. En este caso, bueno, hablando todo esto, retomando lo que decíamos la clase pasada, de que es justamente esta necesidad de explicar el entorno que da origen a esta filosofía. ¿Cuáles eran las ciencias principales de ese entonces? La astrología, el feng shui, la medicina, la alquimia, y todas estaban sujetas al contraste con la realidad que intentan explicar. Vamos a desarrollar más cada uno de estos temas. Empezando, por ejemplo, con la astrología. Sabemos que la astrología es justamente el estudio de todos aquellos cuerpos celestes. ¿Y cómo se utilizaba en su momento? Pues obviamente para dar esta conceptualización de, por ejemplo, las estaciones del año, todo lo que era el pasar de los días. En general, de todo esto nace la idea de la rotación y la traslación de la Tierra. Por ejemplo, en México tenemos a los mayas como una base que sustenta justamente estos estudios también. El Feng Shui, que en este caso es aquel estudio de la energía y el cómo se puede aprovechar en cuanto a los espacios o el entorno en el que se encuentra cada uno. La medicina, que en este caso es a lo que nosotros nos estamos abocando, que es el equilibrio o el estado de salud del paciente. La alquimia, que es la base como tal de la farmacología, y todas sujetas al contraste de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Cómo explicaban todo aquello que los rodeaba, todos estos fenómenos en su momento, y cómo le trataban de dar sí, un trasfondo que les ayudara a la comprensión del mismo. Entonces tenemos aquí el equilibrio entre el espíritu y la forma. Espíritu tomando en cuenta aquello que no es tangible o no es palpable. La energía, la luz, las vibraciones, y la forma, todo aquello que sí es materia, retomando aquí el tema o el concepto del yin y el yang. Y bueno, aquí es importante tomar en cuenta los tipos de chi. Pensamos que el chi simplemente es como tal el concepto de la energía, pero de hecho dentro del chi hay una subclasificación. Empezando por el chi celeste o conocido como el tianxi. El tianxi es aquel que es determinado justamente por los cuerpos celestes. Es decir, cómo nos afecta, por ejemplo, el sol, la luna, y es muy importante porque, pues, al final de cuentas no somos el centro del universo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si no tuviésemos sol, pues no tendríamos la forma de calentar, ¿no? Parte de la Tierra, pero al mismo tiempo, si estuviese más cerca, bueno, nos chamuscaríamos. Como también la Luna ejerce por su fuerza gravitacional, puede, por ejemplo, modificar las mareas, como incluso al ser nuestro de manera natural, también la forma en que rodea la Tierra, su cuerpo gravitacional o su fuerza gravitacional, ayuda a que el eje de la Tierra permanezca justamente de manera funcional, ¿no? Que no salgamos disparados. El chi terrestre o el di chi. En este caso, el chi terrestre es aquel que sustenta nuestra existencia, ¿no? El planeta Tierra como tal. El cómo nos nutrimos de la Tierra y todos los fenómenos que ya suceden dentro de la atmósfera, ¿de acuerdo? Ya llámese la lluvia, sequías, tornados, huracanes, por ejemplo, los cultivos, etcétera.
Y tenemos el chi humano, que es el Zen-Shi, que este ya es aplicado únicamente al entorno del paciente, ¿no? A nivel orgánico, a nivel mental, a nivel espiritual, pero ya dentro del cuerpo del ser humano. Y así en este orden es como se van modificando, porque el chi celeste puede alterar el terrestre y el chi humano. El chi terrestre puede alterar el chi humano, mas no puede alterar el chi celeste. Y el chi humano, bueno, recordemos que a final de cuentas, en este gran lienzo que se llama universo, nosotros somos apenas un pequeño puntito. Entonces, es por eso que van en esta escala de relevancia, por decirlo de alguna manera. Y luego que tenemos la definición de Kung Fu. Nosotros normalmente tenemos como concepto que el Kung Fu es un arte marcial, ¿de acuerdo? Eh, pero en este caso, el término Kung Fu expresa cualquier estudio o entrenamiento cuyo aprendizaje o realización requiera mucha energía y tiempo. Es por eso que Kung Fu se traduce como disciplina. Entonces, Kung es como tal el estudio, la dedicación, y el Fu es como el compromiso que se tiene con el mismo. Entonces, de ahí que nosotros interpretemos el concepto del Qigong. No, permítanme tantito, me pasé un poquito. Que nosotros tengamos la interpretación del Qigong, siendo el Qigong o el Qigong, dependiendo de la traducción, aquel entrenamiento o estudio relacionado con el Qi, que precise de mucho tiempo y de esfuerzo. Actualmente nosotros ya englobamos como el ejercicio terapéutico como el Qigong, ¿de acuerdo? Como nada más el cultivo del chi humano. Pero en realidad este concepto puede ser aplicable en cualquiera de las ramas dentro de la medicina tradicional china, porque es el estudio del chi del cuerpo, no solo a través del ejercicio, sino, por ejemplo, de la acupuntura, del diagnóstico, de la moxibustión, etcétera, ¿de acuerdo? Solo hago esta aclaración porque más adelante, dependiendo de la literatura, se puede prestar a malas interpretaciones. Por eso les hago aquí la aclaración. Nosotros lo nombramos así al ejercicio terapéutico, pero también este concepto puede ser utilizado en otras ramas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego que tenemos, les traje justamente ciertas leyes o principios en los que se basa la filosofía china, que creo que son muy relevantes. No nos vamos a meter en temas como religiosos, esto es más como un tema de ideología, ¿de acuerdo? Hago la aclaración nada más por respeto, entonces, para que lo veamos de la manera más objetiva posible. Estos son los 7 principios del universo infinito. Habla de la diversidad en el universo. ¿Diversidad en qué sentido? De que pues a final de cuentas no todos somos iguales. Es decir, ninguna fuerza es igual a la otra. Puede haber personas muy parecidas, pero ninguna es igual a la otra. De hecho, entre los gemelos, aunque sean gemelos idénticos, hay ciertas partículas o ciertos pequeños gestos que los diferencian a su vez. Entonces, hay diversidad en el universo. Otra de los 7 principios es que todo cambia, absolutamente todo cambia. La única constante dentro del universo es el cambio continuo. Cómo los antagonistas son complementarios. Aquí tomando nuevamente el concepto del yin y el yang, ¿de acuerdo? En donde el yin es justamente todo lo contrario al yang, pero al mismo tiempo forman parte de una sola unidad. Entonces, por sí solos no pueden ser una totalidad, ¿de acuerdo? Necesitan del otro. No hay dos cosas idénticas, ¿de acuerdo? No hay dos gotas de agua idénticas, no hay ninguna manera, ninguna forma de que seamos idénticos porque dependemos del entorno, el contexto, el momento. Entonces, por más parecidos que seamos, dentro de justamente el primer principio de la diversidad, no podemos ser idénticos.
que siempre debemos de tener opuestos, ¿de acuerdo? Igual es una de las leyes del yin y el yang, en donde no conoce, de si tienes calor, debe de haber frío, si está arriba, debe de haber concepto de abajo, enfrente, atrás, cosas por el estilo. Que todo debe de tener extremos y al mismo tiempo deben de ser opuestos, ¿de acuerdo? Y que todo debe de tener un principio y todo debe de tener un final. Este principio se contrapone dependiendo con las diferentes culturas. Les traigo aquí un ejemplo, que es un ejemplo justamente de un símbolo egipcio llamado Ouroboros. De hecho, es un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, que habla justamente de que es una serpiente o un dragón que adopta una disposición de manera circular, con la cola introducida en la boca para indicar que continuamente se devora a sí misma y renace de sí misma. ¿Por qué ponía esta observación aquí? La medicina tradicional china habla que como todo tiene un cambio continuo, a pesar de que estamos regidos por ciclos, cada ciclo tiene un inicio y tiene un final, y a través del cambio tenemos un nuevo ciclo. En cambio, este tipo de conceptualización habla de un ciclo infinito sin modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les hago como esta pequeña observación y comparación a nivel cultural. Pero en general, bueno, es adaptable a las necesidades de cada uno. Y aquí les traigo las 12 leyes del cambio cíclico del universo infinito, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos las características de cada una de estas leyes, que la primera habla del infinito, que el infinito se divide por sí mismo en yin y el yang, que el yin y el yang son los puntos extremos de un continuo, son complementarios y forman una unidad, que es justamente de donde nace este logo, ¿no? Son continuos porque son dinámicos, siempre está uno arriba, uno abajo, pero están constantemente cambiando. Son complementarios, que era lo que les decía, no pueden estar por separados, es una fragmentación y como tal, cada uno no puede ser una unidad, necesitan estar en conjunto para convertirse en esta unidad. El yang contiene la semilla del yin y el yin la semilla del yang. Es decir, no podemos ser completamente buenos ni podemos ser completamente malos. Siempre tenemos una pequeña porción respectivo a la otra energía. El yin es centrípeto y el yang es centrífugo. ¿De acuerdo? Centrífugo, recuerden, así como la lavadora, cuando justamente ya está terminando el ciclo y la ropa queda así completamente hacia los extremos, quiere decir que la fuerza va del centro hacia el exterior en relación a lo yang. Y el yin es al contrario, es la energía de afuera y se dirige hacia el centro. Esto tiene una explicación muy sencilla. Por ejemplo, cuando estamos en peligro o algo muy sencillo, cuando viene un balonazo hacia nosotros. Yo sé que muchas personas me van a decir, ay, bueno, pues lo cacho o no sé, lo pateo, pues sí, pero hay personas que no tenemos esas capacidades físicas deportivas y por eso hacemos chikung, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? Una postura de protección es justamente la postura fetal, en donde los órganos vitales que son de la caja torácica y la porción abdominal quedan al centro y entonces la porción yang que se le conoce como la espalda, que es lo más externo, que es aquello que no es indispensable relativamente hablando, protege al yin. ¿De acuerdo? En cuanto a los canales de acupuntura, lo vamos a ver ya entrando a la siguiente clase, pero todos los canales yin van por el borde interno de las partes del cuerpo, mientras todos los canales yang van por la porción externa. Entonces, respetando justamente esta ley. El yin atrae al yang y el yang atrae al yin. Esta ley, la verdad es que ya lo hemos escuchado mucho de, ay, es que los opuestos se atraen. Lo hemos escuchado simplemente como leyes, por ejemplo, en cuanto a magnetos, en cuanto a polaridades eléctricas, ¿de acuerdo? Simplemente de las baterías, ¿no? De las pilas, o incluso en cuanto a las relaciones personales, ¿no? De que son tan diferentes, pero por eso se complementan. Y en cambio tenemos una ley en contramedida, donde el yin repele el yin y el yang repele el yang. Aquí es
por ejemplo, decía Buda que aquello que te desagrada de otras personas es aquello que no has resuelto de ti mismo. Entonces, también hay un dicho muy común que lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, de que te estás proyectando. También esta ley se utiliza, por ejemplo, en polaridades de imanes. Todas las cosas son efímeras y cambian constantemente su constitución yin y el yang, que era lo que les decía, por ejemplo, de los ciclos, ¿no? Donde hay un punto máximo y un punto mínimo, en donde, bueno, a final de cuentas tenemos el día, la conceptualización del día, que son 24 horas, sí, pero no las 24 horas son de mañana, ni las 24 horas son de tarde. Justamente va esa evolución de mañana, tarde, noche, madrugada y amanecer, ¿ok? Y nada es neutral, siempre domina el yin o el yang, ¿de acuerdo? Es decir, si algo fuese completamente y absolutamente neutro, recordemos que, por ejemplo, al universo no le gusta el vacío, no le gusta la nada. Entonces, una neutralidad total conferiría esta naturaleza. Es por eso que, aunque estamos siempre en constante búsqueda del equilibrio, bueno, siempre va a haber una naturaleza yin o una naturaleza yang para absolutamente todas las cosas, sea el ejemplo que sea, ¿de acuerdo? Pasamos a las siguientes leyes, que habla que la fuerza de atracción y repulsión entre cualquiera de los dos fenómenos es proporcional a la diferencia entre su constitución yin o yang. Esto está un poco rebuscado, entonces lo explicaré de la siguiente manera. Si yo tengo una parte yin y otra parte exactamente igual de yin, entonces, ¿qué sucede? No las puedo juntar, se repelen. En cambio, si esta parte es yin y tengo una porción aquí yang, entonces se va a atraer, ¿de acuerdo? No es lo mismo que yo tenga un 100% yin y un 100% yin y o cómo se repelan sea completa, a que yo diga, bueno, en este tengo un 100% yin y en este lado tengo un 40% yin y un 60% yang. Bueno, la atracción va a depender del porcentaje de yang. Espero haya sido un poquito más claro con este ejemplo. Si no, les voy a dejar justamente una tarea más adelante de eso para que lo puedan ir asociando un poquito más. El yin y el yang son relativos, porque es relativo por el constante cambio en el que se encuentran. Y recordemos que dentro de las 4 leyes o los 4 principios del yin y el yang hay una intertransformación. Entonces, por eso, relativamente yo ahorita puedo estar muy yin y en un rato puedo pasar a una fase yang, ¿ok? En los extremos yin se produce el yang y el yang produce al yin. Aquí también retomando el concepto de la intertransformación. Y todas las formas son yin en el centro y yang en la superficie. Aquí retomando la ley pasada en donde el yin es centrípeto y el yang es centrífugo. ¿Ok? Y luego tenemos 4 tipos de cambio. Estos 4 tipos de cambio igual se pueden utilizar en cualquier explicación o cualquier conceptualización en cuanto a cualquier fenómeno. Tenemos el Shang, que es el nacimiento o también relacionado con el crecimiento. El Shang, que es el desarrollo o el florecimiento. El Shou, que habla de la concentración, no hablando de concentración en plan de, ay, me voy a focalizar. Concentración de decir, bueno, necesito llenar, no sé, este pocillito de agua, entonces necesito concentrar tantas gotas de lluvia, por decirlo así. Habla como de captación, habla como de conglomerar. Y el Kang, que es la acumulación o el almacenamiento, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo tener el show, ¿de acuerdo? Que es la concentración, la captación, pero eso no quiere decir que aparte el show tenga esa capacidad de guardarlo, ¿de acuerdo? Es nada más la actividad de la concentración, mientras el Kang sí es como tal la función de un recipiente. Y bueno,
Entonces, con esto concluyo. Yo sé que son como muchos conceptos. Les recomiendo nuevamente que vayan haciendo su respectivo glosario para que entonces más adelante no haya como mayores complicaciones dentro de las explicaciones. De todas maneras, siempre es como, esta palabrita que recordemos que significa esto. No se me preocupen tanto por eso. Poco a poco se va a facilitar este tema. Pero bueno, en cuanto a las tareas que les voy a dejar, se los voy a dejar en el apartadito. Necesito que me hagan algunos ejemplos en cuanto a ciclos biológicos, por ejemplo, para que introduzcan el concepto de el yin y el yang. Uno de los conceptos, por ejemplo, que me podrían hacer es el tema de la digestión. Me va a regresar un poquito, se los voy a hacer como sencillito para que ustedes más o menos tengan un ejemplo. Por ejemplo, yo dije de la digestión, ¿no? ¿Cuál sería el shen de la digestión? ¿O cuál sería el principio de la digestión? Bueno, que me dé hambre. Mientras el shan, que es el desarrollo o el florecimiento, bueno, que puede ser ya sea la preparación de los alimentos o simplemente el pensar, ¿no? ¿Qué voy a preparar? La concentración o el show ya sería, por ejemplo, ya introducir los alimentos. Pero a lo que les decía, el show no quiere decir que lo almacene. Puedo tener indigestión y bueno, no hay almacenaje ahí. Entonces el Kang ya sería como la acumulación o almacenamiento dentro del tracto digestivo para la absorción. Entonces, estos 4 tipos de cambio quiero que me las lleven justamente a esta proyección y al mismo tiempo que me pongan los 4 principios del yin y el yang. Por ejemplo, hablando de la digestión, ¿cuál sería la parte en cuanto a lo opuesto, ¿no? Tener hambre y estar lleno. O alimentarme y la evacuación. Son polos opuestos. ¿Cuál sería entonces la intertransformación? En el momento que yo introduzco el alimento, cae al estómago y dejo de tener hambre porque empieza el proceso de la saciedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que vayan asociando. Tiene, por ejemplo, el ciclo de la respiración. No necesito que me metan conceptos, por ejemplo, el ciclo de Krebs o todo este tema ya a nivel como neurológico, hormonal, no, no, no. Simplemente de fases muy sencillas a nivel fisiológico de respiración, circulación, digestión, etcétera, ¿de acuerdo? El embarazo, el nacimiento, el crecimiento del ser humano. Quiero que lo vayan como adaptando a estos ciclos para que lo vayan asimilando con mayor facilidad. Únicamente un ejemplo, no me lo vayan a hacer de todos los ciclos, ¿de acuerdo? Escojan uno, el que les llame la atención y con eso vamos a trabajar. De todas maneras, les vuelvo a dejar las instrucciones dentro del apartado de tareas, ¿de acuerdo, chicos? Les deseo un excelente día, que estén muy bien. Bye.